Si no quieres ir al asilo, haz tu maleta y lárgate de mi casa. Eso fue lo que gritó mi hijo mirándome directo a los ojos. No respondí. Sonreí apenas. Doblé mi ropa con calma, guardé las fotos viejas en una caja de madera y cerré la maleta. 1 hora después, una limusina se detuvo frente a la casa. Cuando él abrió la puerta y vio quién había venido a buscarme, su sonrisa simplemente se borró. ¿Conoces ese instante en que el suelo desaparece bajo tus pies? Cuando miras al niño que criaste, que llevaste en brazos y ya no reconoces lo que ves. Eso fue exactamente lo que sentí cuando mi hijo Esteban me echó de lo que un día fue mi hogar. No mejor dicho, de mi propia casa. Porque esa casa fue comprada con el dinero que gané cosiendo vestidos de novia durante 32 años. Cada puntada llevaba mi sudor, cada encaje pagó un ladrillo de esas paredes. Pero aquel domingo de marzo, a las 3 de la tarde, nada de eso importó. Yo estaba en la cocina lavando los trastes del almuerzo. El ventilador viejo giraba lento empujando el calor de la tarde. Mariela, mi nuera, entró solo para decir que mi vestido floreado estaba húmedo por delante. Mis manos curtidas por los años temblaban sobre la esponja. Esteban apareció en el umbral, con esa expresión tensa que solía poner cuando niño después de que su padre lo regañaba. Pero Alonso, mi esposo, llevaba 13 años muerto. El hombre de 42 años frente a mí no era aquel niño asustado. Mamá, tenemos que hablar. Me sequé las manos con el paño bordado que me regaló mi comadre Elvira. Lo miré con una sonrisa cansada. Dime, hijo, ¿pasó algo? Mariela se acomodó en el marco de la puerta, uñas pintadas, cabello alisado, el mismo labial rojo de siempre. Cruzó los brazos como quien se dispone a ver un espectáculo. Hemos tomado una decisión, dijo Esteban sin mirarme a la cara. La casa se nos ha quedado chica. Los niños necesitan más espacio. Y tú, pues, ya tienes tu edad. Tal vez sería mejor que buscaras un lugar más apropiado. Mi corazón dio un salto. Sabía perfectamente lo que venía. Un lugar apropiado, repetí despacio. Un hogar para mayores. Hay unos muy buenos por aquí. Tendrás compañía, enfermeras, actividades. Un asilo, la palabra salió de mi boca como un disparo. El silencio que siguió pesaba como plomo. Mariela fingía revisar el celular. Esteban por fin me sostuvo la mirada. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes: frialdad. No es un asilo, mamá. Es una residencia asistida, corrigió. La diferencia, respondí sin temblar, es que tú quieres deshacerte de mí. Él perdió el control. Entonces vete, haz tu maleta y sal de mi casa si no quieres ir al asilo. Su grito rebotó contra las paredes que yo pinté, atravesó el pasillo donde colgué mis cuadros y subió por las escaleras que limpié cada mañana durante 3 años. Mariela sonrió, pequeño, apenas perceptible. Pero la vi. Y fue en ese instante cuando algo dentro de mí se quebró. No fue el corazón, ese ya estaba roto hacía tiempo. Fue algo más hondo, la última cuerda que me ataba a la ilusión de tener familia. Respiré profundo, lo miré con calma y en vez de llorar, hice lo que nunca esperó. Sonreí. Está bien, Esteban. Haré mi maleta. Su rostro cambió. Confusión, quizá miedo. Esperaba lágrimas, súplicas, drama. No esta serenidad helada. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el crujido de la madera bajo mis pasos. Entré en mi pequeño cuarto del fondo, el más chico, el que usaban como bodega antes de que yo llegara. Saqué mi vieja maleta de cuero, la misma que traje cuando me mudé ahí 3 años atrás. Doblé mi ropa con cuidado, cada blusa, cada falda, cada pañuelo que yo misma había cosido. Tomé la cajita de madera con las fotos antiguas, Alonso y yo el día de nuestra boda. Esteban bebé en mis brazos, mi madre en el patio de tierra de la casa donde crecí. No lloré, ni una lágrima. 1 hora después bajé con la maleta en la mano. Esteban estaba sentado en el sofá, el que yo compré. Mariela al lado, con la sonrisa triunfante que creía esconder. Sonó el timbre. Esteban se levantó fastidiado y abrió la puerta. Y el gesto en su rostro, nunca lo olvidaré.
Frente a la casa había una limusina negra brillante. El chofer de traje sostenía la puerta trasera abierta. De dentro bajó un hombre de unos 70 años, traje azul oscuro impecable, el cabello gris peinado hacia atrás. Don Ricardo Beltrán, antiguo, socio de mi difunto esposo dueño de Beltrán Construcciones, uno de los hombres más ricos del barrio, había venido por mí. Esteban se quedó paralizado. Mariela se levantó del sofá pálida. Don Ricardo entró sin pedir permiso, cruzó la sala ignorando a mi hijo y vino directo hacia mí. Doña Teresa dijo con una sonrisa suave que conocía desde mis 25 años. ¿Está lista? Tomé mi maleta. Miré a Esteban por última vez. Gracias por todo, hijo. Ahora la casa es completamente tuya. Y salí. El silencio se hizo espeso detrás de mí. El rostro de mi hijo había perdido toda expresión. Desde la ventana trasera de la limusina lo vi aún parado en la puerta inmóvil, viendo a su madre marcharse con dignidad. Y por primera vez en 3 años me sentí libre. Dentro del coche olía a cuero nuevo y a perfume caro. Don Ricardo se sentó a mi lado manteniendo una distancia respetuosa. El chofer condujo por la avenida principal bajo el sol que ya caía. Yo apretaba la manija de mi vieja maleta, como si fuera lo único real en ese momento. Mis manos temblaban no de miedo, sino de una mezcla extraña de alivio y asombro. El aire de la tarde se filtraba por la ventana entreabierta, tibio, perfumado de jacarandas. Y mientras la ciudad se alejaba detrás de mí, supe con esa certeza que solo llega cuando ya no queda nada que perder, que mi historia no terminaba ahí. Apenas empezaba. ¿Estás bien?, preguntó don Ricardo con una voz baja, casi temerosa de romper el aire que nos envolvía. Yo quería decir que sí, que todo estaba bajo control. Pero cuando abrí la boca, lo único que salió fue un suspiro largo, cansado, como si se escapara con él todo lo que quedaba de mí. No lo sé, Ricardo, murmuré. Creo que todavía no lo asimilo. Él asintió despacio, sin soltar frases vacías. Permaneció en silencio mientras la ciudad desfilaba más allá del cristal, avenidas llenas de coches vendedores ambulantes, anuncios luminosos, la vida continuando como si mi mundo no acabara de desplomarse. Cuando el coche se detuvo frente al edificio de don Ricardo, una torre de cristal en Polanco, tuve que sostenerme de su brazo para salir. Mis piernas no me respondían. El portero lo saludó con respeto. Buenas tardes, don Ricardo. Ni siquiera me miró 2 veces. Tal vez pensó que era una pariente lejana, una señora perdida en la elegancia del hombre que la acompañaba. El ascensor era un cubo de espejos. Me vi multiplicada al infinito, una mujer de 68 años, el vestido todavía húmedo por el agua del fregadero, el cabello gris recogido en un moño bajo los ojos hinchados de tanto contener el llanto. Eres hermosa, Teresa, dijo Ricardo, como si adivinara mis pensamientos. Siempre lo fuiste. Quise reír, decirle que la vista le fallaba, pero la sinceridad en sus ojos color ámbar me detuvo. Su apartamento estaba en el piso 23, un ático amplio y luminoso. Cuando abrió la puerta, me quedé inmóvil. El piso de mármol reflejaba la luz dorada del atardecer. La sala tenía ventanales de piso a techo, y más allá, la Ciudad de México brillaba como un mar de cobre bajo el sol que moría. Muebles modernos pero con alma. Ningún exceso, solo buen gusto. El cuarto de huéspedes está arriba, dijo, tomando mi maleta. Tiene baño propio, un pequeño balcón. Hizo una pausa. Siéntete como en tu casa ahora. Esa frase me golpeó en el pecho. Subí la escalera de madera despacio. El silencio olía a cera nueva y a promesas que no entendía todavía. El cuarto era más grande que todo el espacio donde dormía en la casa de Esteban. Sábanas blancas, cortinas de lino, filtrando la luz anaranjada del ocaso y ese aroma a lugar nuevo, a comienzo. Me senté al borde de la cama y entonces las lágrimas vinieron. No eran de tristeza, eran de agotamiento, de alivio, de esa rabia contenida durante años que por fin encontraba salida. Lloré hasta que el cielo se volvió negro. Cuando me tranquilicé, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas. Mi celular vibró.
Una llamada a Esteban. Lo dejé sonar. Otra. Y otra. Luego una avalancha de notificaciones. 47 llamadas perdidas. 23 mensajes. Los abrí con el corazón apretado. Esteban 18:47. Mamá. ¿Dónde estás? Esteban 18:53. Contéstame por favor. Esteban 19:11. ¿Quién era ese hombre? Esteban 19:34. Necesitamos hablar, no quise decir esas cosas. Esteban 20:15. Estoy preocupado por ti. Preocupado. Casi me reí. Después de humillarme frente a su esposa, de echarme de mi propia cocina. Ahora se preocupaba, apagué el teléfono. Un golpe suave sonó en la puerta. Teresa, te preparé un té. ¿Puedo pasar? Don Ricardo entró con una bandeja de plata, un bule de porcelana, 2 tazas, galletas de mantequilla. Se sentó en la butaca junto a la ventana y sirvió el té en silencio. El aroma de manzanilla y toronjil llenó el aire. Mi favorito. ¿Cómo lo sabías?, pregunté. Alonso me lo contó, respondió sin mirarme directamente. Decía que tomabas este té cada noche antes de dormir. El nombre de mi difunto esposo me atravesó el pecho como una sombra. Alonso Beltrán, el amor de mi vida perdido 13 años atrás por un infarto. ¿Por qué fuiste por mí hoy, Ricardo?, pregunté, con la voz apenas audible. ¿Cómo supiste? Él suspiró. No lo sabía. Fue una coincidencia. Pasé frente a tu casa más temprano. Vi a tu nieto jugando en el jardín y pensé en tocar la puerta. Pero algo me detuvo. Y luego, cuando te vi salir con la maleta con ese rostro, entendí todo. Me echó, dije, la voz seca. Mi propio hijo. Don Ricardo dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Teresa, necesito hacerte una propuesta, pero antes debo contarte algo que llevo guardado muchos años. Mi corazón dio un vuelco. Había una intensidad en su mirada que me asustaba y me serenaba al mismo tiempo. Siempre te amé, dijo finalmente. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír mi propia respiración. Desde el día en que Alonso me presentó contigo allá por los 90. Tenías 23 años, llevabas un vestido amarillo con flores pequeñas. Y reías como si el mundo fuera tuyo. En ese instante, supe que había perdido algo que jamás recuperaría. Mi mente se quedó en blanco, pero Alonso era mi amigo y tú lo amabas. Así que enterré ese sentimiento. Me casé con Laura, tuve hijos, hice mi vida. Pero... Su voz se quebró. Tú siempre fuiste la única que realmente habitó en mi corazón. Las lágrimas me volvieron a caer, pero esta vez no por tristeza. Era otra cosa. Quizá confusión o la gratitud de ser vista al fin como algo más que una madre descartable. Laura murió hace 5 años, cáncer, continuó. Esperé el tiempo necesario, guardé mi luto. Pero nunca tuve valor de buscarte. Se levantó despacio y se arrodilló frente a mí. Un hombre de 73 años de rodillas ante una mujer que ya había perdido todo. Pero hoy, cuando te vi salir de esa casa con la dignidad de una reina, supe que no iba a perderte de nuevo. Ricardo, susurré sin saber qué decir. Él me interrumpió con dulzura. No tienes que responder ahora. Solo quiero que sepas, esto no estás sola. Y nunca más lo estarás. Se inclinó y depositó un beso en mi frente, ligero, cálido. Un beso que no prometía amor sino amparo. Luego salió del cuarto dejando tras de sí el eco de un juramento silencioso. Me quedé allí mirando el resplandor de la ciudad a través de los ventanales. El té en mis manos ya estaba frío, pero seguía sosteniendo la taza como si ese calor perdido aún pudiera reconfortarme. Y por primera vez en décadas me sentí vista. No como madre ni como sombra, sino como una persona que volvía a existir. A la mañana siguiente un golpe suave sonó en la puerta. Vístete con algo bonito, dijo la voz de don Ricardo al otro lado. Tenemos una reunión importante. Reunión, confía en mí. 1 hora después, estábamos en la oficina de su abogado, el licenciado Javier Cárdenas, un hombre calvo de lentes gruesos
con la sonrisa cortés de quien siempre sabe más de lo que dice. Doña Teresa, es un honor conocerla, al fin me saludó con una reverencia exagerada. Don Ricardo me ayudó a sentarme y se colocó a mi lado. Adelante, Javier. El abogado abrió una carpeta azul, organizó unos documentos y me miró con solemnidad. Señora Beltrán, tengo una propuesta del señor Ricardo Beltrán. Él desea incluirla como socia minoritaria en 3 de sus desarrollos inmobiliarios. Eso le garantizaría una renta mensual aproximada de 120,000 pesos, dependiendo de los resultados trimestrales. Parpadeé varias veces. Perdón, don Ricardo, sonrió con esa calma que solo tienen los hombres que ya lo han visto todo. No vas a depender de nadie nunca más, Teresa. Ni de mí, ni de tu hijo ingrato, ni de nadie. Y en ese instante lo comprendí. Mi vida acababa de girar por completo. Las 47 llamadas de Esteban ya eran más de 200, pero no contesté ninguna. Hay puertas que una vez cerradas no deben volver a abrirse. Al menos, no todavía. Lo que mi hijo ignoraba era que aquella limusina no había sido la verdadera sorpresa. Lo peor para él apenas estaba comenzando. ¿Conoces esa sensación de despertar en un lugar desconocido y tardar unos segundos en recordar dónde estás? Eso sentí aquella primera mañana en el ático de don Ricardo. Abrí los ojos y vi el techo alto, las cortinas de lino moviéndose al ritmo de la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Por un momento pensé que soñaba, pero no estaba despierta. Me levanté despacio, los huesos crujiendo con el peso de los años, y caminé hacia el balcón. Desde allí la Ciudad de México parecía otra, limpia, ordenada, casi bella. Nada que ver con la vista gris del cuartucho donde dormía en casa de Esteban, frente al muro, sin pintar, del vecino y una caja de agua oxidada. Entonces, como una ola fría, me golpeó la verdad. Había ignorado demasiadas cosas, tantas pequeñas crueldades que tragué una tras otra como píldoras amargas en nombre de la paz familiar. Me senté en la mecedora de la terraza y dejé que las memorias regresaran una a una. 3 años atrás. Vendí mi departamento en la colonia Narvarte. Era pequeño pero mío. 2 habitaciones compradas con los años de costura, con cada puntada que había alimentado mis días. Aquel sábado Esteban apareció con Mariela de la mano y su sonrisa ensayada. Mamá, estábamos pensando, ¿no se siente muy sola viviendo aquí? Y si te pasa algo... Ya tienes una edad, no edad. Esa palabra que ellos pronunciaban como si fuera una condena. Estoy bien, hijo. Tengo mis amigas, mi rutina. Mariela interrumpió dulce como veneno. La casa es grande, los niños te adoran y así podemos cuidarte. Cuidarte. Qué palabra tan bonita. Qué mentira tan elegante. Esteban se rascó la nuca nervioso, igual que cuando era niño, y planeaba algo. También hay otra cosa, mamá. Estamos pensando abrir una sucursal del negocio, pero nos falta un poco de capital. Si vendieras el departamento, podrías invertir con nosotros. Sería una sociedad familiar. El departamento se vendió por 300,000 pesos, dinero que se convirtió, según él, en un préstamo temporal. Solo hasta que el negocio arranque, mamá. Te lo devolvemos con intereses. Firmé los papeles creyendo que ayudaba a mi hijo, al futuro de mi familia. 3 años después, no vi un solo peso. Las imágenes se sucedían como látigos de memoria. El día en que desaparecieron las joyas de mi abuela doña Clarisa, un broche de perlas, un anillo de oro con amatista y un collar de ámbar. No eran costosos, pero tenían el peso de una historia. Mi abuela había escapado de Italia durante la guerra con ese broche prendido en el pecho. Guardaba todo en una cajita de terciopelo verde escondida entre mi ropa interior. Hasta que un día, simplemente, ya no estaba. Mamá, seguro la guardaste en otro lado y se te olvidó, dijo Esteban sin despegar la vista del teléfono. No, hijo, no me olvidé. Sabía perfectamente dónde estaba. Mariela apareció en la puerta con ese gesto soberbio que ya se me hacía familiar. Con todo respeto, suegra, pero a su edad es normal confundirse. Mi abuela también empezó así, antes de que la lleváramos al asilo.
el asilo, sembrando la idea desde entonces como una semilla podrida. Nunca volví a ver las joyas. 6 meses después, en redes sociales, vi a Mariela en Cancún, luciendo un collar idéntico al de doña Clarisa. Cuando le pregunté, sonrió. Lo compré en una feria artesanal de México. No la confronté, no grité. Tragué en seco y fingí creerle. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de quedarme sola. Miedo de aceptar que quizá, solo quizá, había criado a un hombre demasiado débil para defenderme. Pero la peor herida fue aquella noche 8 meses atrás. Bajé a la cocina por un vaso de agua y escuché la voz de Mariela en la sala hablando por teléfono. Relájate, mamá, decía riendo. En unos meses la vieja se va al asilo. Reformamos su cuarto y lo convierto en mi vestidor. El aire me faltó. Me quedé inmóvil en la escalera, las manos aferradas al pasamanos. El dinero del departamento ya casi se acabó, continuó ella. Pero no importa. Cuando se vaya vendemos la casa y compramos una más pequeña. Nos sobra para empezar otra cosa. Pausa. Luego su voz, con un tono que nunca olvidaré. Rodrigo rió. Hace lo que yo digo. Los hombres débiles son fáciles de manipular. Subí las escaleras en silencio. Me acosté. Y lloré hasta que el amanecer tiñó la almohada. No hice nada. Porque en el fondo todavía tenía esperanza. Todavía creía que Esteban despertaría, que vería la víbora con la que se había casado, que saldría en mi defensa. Qué ingenua fui. Durante los meses siguientes las humillaciones se volvieron costumbre. Mariela ya ni se molestaba en disimularlo. Suegra, como ya no trabaja, ¿por qué no se encarga de la casa mientras yo cuido mi carrera? Es un trato justo, ¿no? Trato justo. Yo limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. Cuidaba de Santiago y de Lucía, los nietos que aún me sonreían sin entender nada. Los domingos preparaba comida para 8 personas cuando la familia de ella venía de visita, dejando su perfume caro y su desprecio flotando en el aire. A cambio tenía un techo, un cuartito en el fondo, y la ilusión cada día más frágil de seguir perteneciendo a algo. Teresa calienta la comida de Santiago. Teresa plancha estas camisas. Teresa baña a Lucía, tengo que salir. Nunca un por favor, jamás un gracias. Solo órdenes lanzadas sin mirarme, como si fuera parte del mobiliario. Y Esteban, él lo veía todo, pero permanecía en silencio con la mirada hundida en el teléfono, fingiendo que no escuchaba. Hay una tarde que se quedó grabada en mi memoria como hierro al rojo. Santiago, mi nieto de 8 años, llegó de la escuela con un dibujo. Una familia, papá, mamá, la hermanita. Y en una esquina diminuta, una figura solitaria. ¿Y esta quién es, amor?, le pregunté sonriendo con ternura. ¿Eres tú, abuela? Yo sí. La maestra dijo que dibujáramos a la familia, pero mamá me dijo que tú no eres tan de la familia, que solo vives aquí porque te dejaron. Sentí el golpe en el estómago. ¿Y tú qué piensas, mi amor? El niño bajó los ojos dudando y respondió con una sinceridad que me rompió el alma. Yo creo que sí eres familia, abuela. Haces pastel de chocolate todos los viernes. Esa frase fue lo más dulce y lo más triste que alguien me había dicho. Sentada ahora en la terraza del ático, recordé cada humillación, cada vez que tragué lágrimas para mantener la paz. Y algo cambió dentro de mí. No era ira ni tristeza, era claridad. Había pasado 3 años aceptando migajas, apagándome para no molestar, volviéndome invisible con tal de no ser expulsada. Y aún así me echaron, porque para gente como Mariela yo nunca sería suficiente, nunca útil, solo un estorbo. Y Esteban, mi hijo, había elegido su bando hacía mucho tiempo. Yo, ciega de amor, seguía viendo al niño que fue sin querer aceptar al cobarde en el que se había convertido. Tomé el celular. 13 llamadas perdidas. Los mensajes seguían llegando. Esteban 0723. Mamá, por favor, contesta. Esteban 0745. Tenemos que hablar. Esteban 0811. No quise decir eso, pero lo dijo. Lo gritó. Me expulsó de mi propia casa.
Bloqueé su número. Un golpe suave en la puerta me devolvió al presente. Era don Ricardo con una bandeja pan dulce recién horneado, mantequilla, mermelada de fresa, jugo de naranja recién exprimido. ¿Dormiste bien?, preguntó. Mejor que en los últimos 3 años, respondí sin dudar. Era cierto. Se sentó frente a mí observando mi rostro. Estás diferente hoy. Estoy recordando, dije despacio, todo lo que permití, todas las veces que callé cuando debí gritar. Él asintió comprensivo. ¿Y qué harás ahora?, miré por la ventana. El sol apenas asomaba sobre la ciudad, tiñendo los edificios de cobre. Por un instante sentí que respiraba de nuevo. Ahora voy a hacer lo que debí hacer hace mucho. ¿Y qué es eso? Sonreí, no con tristeza, sino con decisión. Voy a recordarme quién soy. Y cuando una mujer recuerda quiénes los que la subestimaron, aprenden lecciones que nunca olvidan. 2 días después, don Ricardo me llevó a un edificio en el centro de la ciudad. Fachada de vidrio, espejado, guardias en la entrada, el aire impregnado con ese olor a dinero y poder que solo tienen los despachos caros. Confía en mí, dijo, tomando mi mano mientras el elevador subía. El letrero dorado del piso 12 decía Cárdenas y Asociados, abogados empresariales. El licenciado Javier Cárdenas nos recibió en una sala amplia de madera y mármol. La luz entraba a través de los ventanales, reflejándose en una mesa de caoba imponente. Pero lo que captó mi atención no fue la vista ni los muebles, fue la carpeta azul sobre la mesa. Un nombre escrito en letras cuidadas: Alonso Beltrán. Mi corazón se detuvo un segundo. Doña Teresa, por favor, siéntese, pidió el abogado señalando una silla. Me senté despacio. Don Ricardo se colocó a mi lado, su mano aún sosteniendo la mía. Ese contacto era lo único que me anclaba al suelo. El licenciado abrió la carpeta. Montones de documentos, sellos, firmas, notarizaciones. Y entonces levantó la vista. Antes de continuar, necesito hacerle una pregunta. Dígame, ¿sabía usted que su difunto esposo era socio fundador de Beltrán Desarrollos Asentí? Sí. Alonso y Ricardo la fundaron en los 90, y sabía que tras la muerte de su marido, su parte debía dividirse entre los herederos legales. Eso me dijo Esteban, que él había quedado con todo, porque así lo dispuso el abogado. El licenciado y don Ricardo intercambiaron una mirada. De esas que te dicen que estás a punto de escuchar algo que cambiará tu vida. Su hijo, mintió doña Teresa. El mundo se me nubló. ¿Cómo dice? El abogado deslizó un documento hacia mí. Su esposo dejó un testamento notariado. 40% de las acciones son suyas, 40 para su hijo y 20 para una fundación de beneficencia que él sostenía. Tomé el papel con manos temblorosas. Ahí estaba, negro sobre blanco, la firma de Alonso. Mi nombre, mi parte. Pero Esteban me dijo que el abogado recomendó dejar todo a su nombre porque yo no entendía de negocios. Firmé un poder notarial. Firmó un poder para que administrara su parte, corrigió Javier con voz firme, no para que se la robara. Son cosas distintas. Usted sigue siendo propietaria del 40%. Mi mente giraba. Demasiada información, demasiada traición acumulada. Don Ricardo apretó la mandíbula. Y eso no es todo, dijo con el tono grave de quien está a punto de desenterrar una verdad aún más peligrosa. Hace 2 años, dijo el licenciado Cárdenas, revisando los papeles, su hijo vendió toda la participación de la empresa a un grupo inversionista. Lo hizo solo. Falsificó su firma y se quedó con todo el dinero. Mi voz apenas salió un hilo quebrado. ¿Cuánto? El abogado tomó otro documento. La empresa fue valuada en más de 4.200.000 pesos. Su parte equivalía al 40%, es decir, 1.680.000 pesos más los intereses, la actualización monetaria y la indemnización por apropiación indebida. En total, unos 2.300.000 pesos que le pertenecen por derecho. 2,5 millones. Y yo viviendo en un cuartucho oscuro, limpiando platos, soportando humillaciones
creyendo las mentiras de solo un préstamo, mamá, solo un poco más. Mientras él me robaba en silencio. Quiero demandarlo, dije, sin dudar. Mi voz no tembló. Quiero cada centavo de vuelta, con intereses, con todo. El licenciado Cárdenas sonrió con esa sonrisa afilada que solo tienen los abogados que huelen sangre. Ya tengo lista la demanda. Solo necesito su firma para presentarla. Tomé la pluma. Firmé 3 veces. Cada trazo fue una declaración de guerra. Esteban será notificado en 48 horas, explicó el abogado. Tendrá 15 días para responder, pero con la evidencia que tenemos, las firmas falsificadas, los peritajes, los movimientos bancarios, no hay forma de que escape. Salimos del despacho 1 hora después. Yo caminaba aturdida, pero algo nuevo latía dentro de mí, poder. En el trayecto, don Ricardo detuvo el coche frente a un café elegante y pidió 2 expresos. Teresa me miró con gravedad. ¿Estás segura? Demandar a tu propio hijo no será fácil. Él va a reaccionar. Mariela lo manipulará aún más. Y los nietos, mis nietos, lo interrumpí. Merecen crecer sabiendo que su abuela no es una alfombra, que la dignidad no se negocia y que robarle a una madre tiene consecuencias. Don Ricardo sonrió con una mezcla de orgullo y respeto. Eso quería escuchar. Regresamos al ático. Apagué mi celular, más de 400 llamadas perdidas. Esa noche dormí profundamente, sin culpa, sin miedo. 48 horas después el teléfono fijo sonó a las 7 de la mañana. Era el licenciado Cárdenas. Está hecho. Su hijo fue notificado, y por su reacción, diría que acaba de tener el peor día de su vida. Colgué y me quedé mirando por la ventana. La Ciudad de México despertaba despacio. El sol nacía detrás de los edificios y yo apenas comenzaba. Esteban creyó que había sido más listo que nunca, descubriría la verdad, pero olvidó algo. Soy hija de inmigrantes italianos, y los italianos no olvidamos. Los italianos cobramos. 3 semanas pasaron desde la notificación judicial. 3 semanas de silencio. 3 semanas en las que Esteban debió envejecer 10 años. Lo sabía porque don Ricardo había contratado a un investigador privado, no por malicia, por estrategia. Conocer al enemigo es la mitad de la batalla. Y sí, mi propio hijo se había convertido en mi enemigo. Aquel sábado al amanecer decidí que era hora de verlo a los ojos. No por nostalgia, no por reconciliación, porque hay conversaciones que deben ocurrir frente a frente. Encendí el celular apagado durante semanas. Sonó al primer tono. Mamá, gracias a Dios. La voz de Esteban sonaba desesperada. Mamá, tenemos que hablar. Esto es un malentendido horrible. Puedo explicarlo. Restaurante Casa del Roble. Hoy 8 de la noche. Tú y Mariela. Pero mamá, yo... No llegues tarde, dije, cortando la llamada. Don Ricardo me observaba desde la butaca con su café en la mano. Sonrió. Estás magnífica cuando tomas el control. Aprendí de los mejores, respondí con una media sonrisa. A las 7:30 estaba lista, vestido negro hasta la rodilla, el que yo misma había cosido años atrás y nunca tuve valor de usar. Zapatos de tacón, bajo cabello suelto cayendo sobre los hombros, las mechas grises brillando bajo la luz cálida. Un toque de labial vino tinto. Cuando bajé al salón, don Ricardo se quedó sin palabras. Teresa, estás deslumbrante. La venganza se sirve fría. Ricardo, le dije ajustando los pendientes, pero una puede vestirse bien para la ocasión. Llegamos al restaurante El Roble a las 8 en punto. Lámparas de cristal, manteles blancos, meseros de guantes, el murmullo elegante de las conversaciones caras. Un lugar donde una cena cuesta lo que yo ganaba en una semana de costura. Esteban y Mariela ya estaban ahí en una mesa del fondo. Él pálido, ella rígida con una sonrisa falsa que se desmoronó al verme, porque ya no era la anciana con vestido floreado y manos temblorosas. Era otra mujer.
O mejor dicho, era yo misma al fin. Avancé despacio sintiendo las miradas sobre mí, o quizás solo las imaginaba, pero en ese instante me sentí una reina. Mamá Esteban se levantó nervioso intentando abrazarme. Lo esquivé con elegancia y tomé asiento frente a ellos. Una copa de vino tinto, por favor, le pedí al mesero. El silencio era espeso. Mariela jugaba con la servilleta. Esteban no podía sostenerme la mirada. Están guapos esta noche, dije, con una sonrisa tranquila. Mariela, ese vestido es nuevo, no. Y ese reloj, Esteban hermoso Tag Heuer. Debe haber costado una fortuna. Él tragó saliva. Mamá, sobre la demanda. A la demanda interrumpí sin perder la sonrisa. Justamente vine a hablar de eso. Saqué un sobre manila de mi bolso y lo dejé sobre la mesa en el centro. Quiero que vean algo. Mariela lo miró como si fuera una granada. ¿Qué es eso?, preguntó con voz aguda. Ábrelo. Esteban lo tomó con las manos temblorosas. Dentro copias, firmas falsificadas, transferencias, comprobantes bancarios, mostrando el depósito de 1.680.000 pesos a su cuenta. El color se le fue del rostro. ¿Dónde conseguiste esto?, susurró. Tu padre era un hombre precavido, respondí con calma. Guardaba copias de todo en una caja fuerte. Y antes de morir, me dejó una llave. Mentira. Pero ellos no tenían por qué saberlo. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el suave tintineo de las copas en otras mesas. El momento antes de que el mundo, el de ellos, comenzara a derrumbarse. Nunca imaginé que algún día tendría que usar esas pruebas contra mi propio hijo. Mamá, puedo explicarlo. Entonces explícalo. Mi voz sonaba serena, pero detrás había un filo que podía cortar el aire. Explícame por qué falsificaste mi firma. ¿Por qué robaste casi 2 millones que me pertenecían? ¿Por qué me obligaste a dormir en un cuarto de servicio mientras gastabas mi dinero en relojes suizos y cenas de lujo? El mesero trajo mi copa de vino. Bebí un sorbo lento, saboreando el sabor seco y fuerte. Era lo mejor que había probado en años. Mariela intentó recuperar la compostura. Suegra, nosotros nunca quisimos. Me giré hacia ella. Bastó mi mirada para que retrocediera en la silla. Tú no hablas. No tienes derecho a hablarme. Tú robaste las joyas de mi abuela. Tú me trataste como sirvienta. Tú planeaste encerrarme en un asilo para convertir mi cuarto en tu vestidor. Se quedó helada. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te lo dijo? Las paredes tienen oídos, querida. Y tú hablas muy alto por teléfono. Esteban hundió el rostro entre las manos. Mamá. Fue culpa mía. Mariela no tiene nada que ver. Así incliné el cuerpo hacia adelante. Asume entonces que desviaste mi dinero, que me echaste de mi casa, que me gritaste como si fuera un perro. Él empezó a llorar, pero no sentí compasión. No. El niño que crié ya no existía. En su lugar había un hombre cobarde, débil, que eligió el dinero antes que a su madre. Lo siento, mamá. Lo sientes, reí amarga. Lo sientes porque te descubrieron, porque tienes una demanda encima, porque tendrás que devolver hasta el último peso con intereses. Me puse de pie. Tomé mi bolso. ¿Sabes qué es lo más irónico? Vendí mi departamento para invertir en tu negocio. 200.000 pesos. Jamás me devolviste nada. Y mientras tanto te sentabas sobre millones que eran míos. La empresa estaba mal, mamá. Yo necesitabas. Mi voz se elevó un tono. Varias cabezas se giraron. No me importó. Necesitabas un coche nuevo, viajes a Cancún, ropa de diseñador. Mientras tu madre lavaba tu ropa y dormía en un cuarto sin ventana, silencio. Mariela tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de arrepentimiento, sino de furia contenida. Tu abogado se pondrá en contacto con el mío, dije, ya dándome la vuelta. O devuelves lo que es mío por las buenas, o la justicia te lo arrancará por las malas. Y créeme, dolerá mucho más. Mamá, espera. Me giré una última vez. Una cosa, Esteban. Cuando muera, y tardará porque ahora tengo motivos para vivir largo, no te atrevas a ir a mi funeral. No derrames lágrimas falsas. No finjas ser el buen hijo que nunca fuiste. Tuviste la oportunidad. Y la perdiste. Salí del restaurante con la cabeza en alto.
El chofer de don Ricardo me esperaba en la puerta. Entré al coche. Solo cuando el motor arrancó sentí el temblor. Una lágrima solitaria me cayó por la mejilla. No de tristeza, de alivio, porque por fin había dicho todo lo que debía decir. Pero aquella cena no fue el final, fue el principio. Porque cuando Mariela entendió que lo estaba perdiendo todo, mostró su verdadero rostro. Y la trampa que preparó casi me destruyó. Una semana después creí que al fin podía respirar, que el peor capítulo había quedado atrás. Qué equivocada estaba. Don Ricardo entró a mi habitación con un gesto que nunca le había visto, una mezcla de furia y repulsión. Teresa, tenemos que hablar. Mi estómago se encogió. Ese tono nunca traía buenas noticias. Se sentó en el borde de la cama. Tenía un sobre marrón en la mano, los dedos tensos evitando mirarme. El investigador que contraté descubrió algo, dijo con voz baja. Hizo una pausa. Es sobre Mariela. ¿Qué hizo ahora? Abrió el sobre y extendió varias fotografías sobre la colcha. Mariela entrando a un hotel. Mariela saliendo de un apartamento. Mariela besando a un hombre que no era Esteban. Un hombre joven, musculoso, con el cabello rapado y una camiseta apretada. El tipo de hombre que vive frente al espejo. ¿Quiénes? Pregunté, aunque ya lo sabía. Julio César Tavares, 32 años. Entrenador personal. Trabaja en un gimnasio de Polanco. ¿Desde cuándo? Más de un año. 2 quizá. Se ven 2 o 3 veces por semana, siempre en el mismo motel. Sentí una satisfacción oscura, helada. Así que la santita también tenía secretos. Hay más, continuó don Ricardo mostrando otros documentos. ¿Recuerdas las joyas de tu abuela, las que desaparecieron? Fueron vendidas en una joyería del centro. 23,000 pesos. El dinero fue a parar a una cuenta conjunta que Mariela comparte en secreto con ese hombre. 23,000 pesos. Las joyas de mi abuela doña Clarisa vendidas para financiar su adulterio. Y esto, agregó don Ricardo tendiéndome el último papel. Pasajes aéreos. Cancún, marzo del año pasado. Mariela Méndez y Julio César Tavares. 5 días. Hotel 5 estrellas. Todo pagado con la tarjeta compartida con Esteban. Entonces era cierto, susurré. Ese retiro espiritual con las amigas fue su luna de miel con el amante, pagada con mi dinero. ¿Esteban lo sabe?, pregunté. Don Ricardo suspiró. Lo supo. Hace 6 meses. El investigador halló mensajes viejos. Él la enfrentó. Ella lloró, le prometió que había terminado todo. Y él la perdonó. La perdonó. Tiene miedo, Teresa. Miedo al escándalo, al divorcio, a perder a los niños. Prefirió callar, tragarse la traición. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera la ciudad hervía ajena a nuestras miserias. Mi hijo se había convertido en un hombre patético, capaz de robarle a su madre, pero incapaz de enfrentarse a la mujer que lo destruía. Muéstrale esto al licenciado Cárdenas, dije finalmente. Esto cambia todo en el caso. ¿Qué quieres decir, Mariela? Lo manipuló. Usó a mi hijo para entrar a nuestra familia, para tener acceso al dinero. Vendió mis joyas para financiar a su amante. Ahora va a pagar por cada lágrima que me hizo tragar. El viento movió las cortinas. El sol de la tarde bañó la habitación con una luz dorada. Y en ese silencio que precede a la tormenta, supe que la venganza apenas comenzaba. Esto no es solo adulterio, dijo el licenciado Cárdenas, revisando los papeles sobre el escritorio. Es fraude, apropiación indebida y falsificación de documentos. Me giré hacia don Ricardo. Quiero verla en la cárcel. Él sonrió con ese brillo depredador en los ojos. Ya estoy moviendo los hilos, Teresa. 2 días después regresé a esa casa que alguna vez fue mía. Toqué el timbre. Mariela abrió la puerta con una expresión de odio que apenas disimuló. ¿Qué quiere ahora? Hablar con mi hijo, a solas. Ella iba a replicar, pero Esteban apareció detrás, abatido, los ojos hundidos, el rostro demacrado. Déjala entrar, Mariela. Crucé el umbral despacio.
Todo estaba igual, los mismos muebles, los cuadros, el aroma de lavanda flotando en el aire. Pero ya no era mi hogar. Era un escenario vacío donde solo quedaban fantasmas. Esteban me condujo hasta el despacho y cerró la puerta. Nos quedamos mirándonos en silencio. Había envejecido 10 años en uno. Mamá, yo sé lo de Mariela y ese hombre. Lo del entrenador sí, contesté sin rodeos. Él se quedó helado. La boca se le abrió, pero ninguna palabra salió. Sé que te engañó. Sé que lo descubriste y no hiciste nada. Sé que vendió las joyas de la abuela para pagar sus viajes con el amante. Di un paso hacia él. ¿Y sabes qué más sé, Esteban? Que eres un cobarde. Mamá no es tan simple. Sí lo es, le corté. Mi voz rebotó en las paredes. Elegiste a esa mujer antes que a mí. Te usó, te humilló, te traicionó. Y aún así, preferiste echarme a mí antes que sacarla a ella. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. Tengo miedo, mamá. Miedo de perder a los niños. Miedo de quedarme solo. Miedo de no poder vivir sin ella. Y entonces lo entendí. Mi hijo no solo era cobarde, estaba enfermo. Mariela lo había vaciado por dentro, destruyendo su autoestima hasta convertirlo en un muñeco obediente. Una parte de mí sintió compasión. La otra, la más grande, estaba demasiado herida para perdonar. Me acerqué y tomé su rostro entre mis manos. Tienes que decidir, Esteban. O despiertas y entiendes que esa mujer te está destruyendo, o lo pierdes todo el dinero, la empresa, los hijos y a tu madre. No quiero perderte, mamá. Entonces demuéstralo. Haz algo. Lo solté, retrocedí un paso, porque como estás ahora ya me perdiste. Salí del despacho. Mariela estaba en la sala fingiendo no haber escuchado a través de la puerta. Pasé junto a ella sin mirarla, pero antes de cruzar la puerta me detuve. A Mariela, dije con una sonrisa fría. Espero que hayas disfrutado tus viajes a Cancún, porque cuando el juez vea las pruebas que tengo, la única escapada que harás será a una celda. Su rostro se puso blanco. Salí sin mirar atrás, con una sensación que no sentía hacía años poder puro. Esa misma noche el teléfono sonó. Era el licenciado Cárdenas. Doña Teresa, tenemos un problema. Sentí el corazón encogerse. ¿Qué tipo de problema? Mariela presentó una solicitud de orden de restricción en su contra. Alega sentirse amenazada. Dice que usted le gritó y que la amenazó frente a testigos. Guardó silencio un momento y además está pidiendo la prohibición de contacto con sus nietos, argumentando que su presencia es perjudicial para los niños. El mundo se me vino encima. No puede hacer eso. Puede. Y ya lo hizo. La audiencia es la próxima semana. Colgué con las manos temblando. Mariela había cruzado una línea, y por primera vez desde que salí de esa casa sentí verdadero miedo. Miedo de perder a Santiago y a Lucía. Miedo de no volver a abrazarlos. Miedo de que la serpiente venenosa ganara. Pero olvidó algo. Cuando tocas a los nietos de una abuela italiana, olvidas que todo veneno tiene su antídoto. Y lo que hice después cambiaría el juego por completo. Esa semana fue la peor de todas. Peor que la expulsión, peor que el robo, peor que todo lo anterior. Porque habían tocado lo único sagrado que me quedaba. Podía soportar humillaciones, mentiras, pérdidas, pero no que me arrancaran a mis nietos. Pasé 3 noches sin dormir sentada en la terraza, mirando las luces lejanas de la ciudad, pensando en ellos, en Santiago con su sonrisa sin dientes, en Lucía llamándome abuelita Tere con esa voz dulce, en las tardes haciendo pastel de chocolate juntos, y en cómo todo eso podía desaparecer por una mentira. El día de la audiencia me vestí con mi mejor conjunto, saco azul marino, pantalón de vestir, el cabello recogido en un moño impecable. Tenía que parecer serena, respetable, no la bruja peligrosa que Mariela quería pintar. El licenciado Cárdenas me recogió a las 8. Mantenga la calma, Teresa. No caiga en provocaciones. Déjeme a mí llevar el caso. Me miró serio. Prepárese. Mariela va a mentir mucho.
El tribunal era un edificio viejo en el centro. Olor a humedad, paredes descascaradas, papeles amarillentos. En los pasillos, abogados charlando, familias esperando su turno, niños aburridos en sillas de plástico. Y al fondo del corredor estaban ellos. Mariela vestida discretamente, falda hasta la rodilla, blusa cerrada, hasta el cuello maquillaje suave, cabello recogido sin pendientes. La imagen perfecta de una madre abnegada. Esteban a su lado, mirando al suelo. Ni siquiera levantó la vista al verme pasar. Entramos a la sala, pequeña, sofocante. El reloj marcaba las 9. La jueza, una mujer de unos 50 años, cabello corto y mirada severa, tomó la palabra. Buenos días. Audiencia por orden de protección. Proceso número. Mientras leía los datos, mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho. El abogado de Mariela, un hombre obeso de traje arrugado, se puso de pie. Meritísima, mi clienta vive en un estado de constante terror desde que la señora Teresa pronunció amenazas directas contra su persona. Abrió una carpeta. Hay testigos que pueden confirmar que la señora dijo, y cito: el único viaje que harás será a una celda. Esto constituye una amenaza clara e inequívoca. La jueza me miró por encima de los lentes. ¿Confirma haber dicho eso? El licenciado Cárdenas se levantó con calma. Meritísima, permítame explicarle el contexto. Y el silencio que siguió fue tan denso que parecía que hasta el aire contuviera la respiración. La jueza me miró con expresión neutra. Confirmo que la requerida dijo esa frase. Respiré hondo. Sí la dije, respondí firme. Pero no fue una amenaza. Fue una constatación jurídica. Manteniendo la voz serena, añadí: Mariela vendió joyas que eran mías, patrimonio familiar, para costear un romance extramarital. Eso es un delito. Un murmullo recorrió la sala. Mariela se puso roja como el fuego. Mentira, gritó levantándose. Lo inventa todo porque quiere destruirme. La jueza golpeó la mesa con el mazo. Siéntese, señora Mariela. Aquí quien hace las preguntas soy yo. El abogado de ella, un hombre de corbata torcida y voz empalagosa, intervino enseguida. Meritísima. Además de las amenazas, está el bienestar de los niños. Santiago, de 8 años, y Lucía, de 5, están siendo expuestos a un ambiente de tensión constante. No pude contenerme. Solo fui una vez, exclamé. Una vez en un mes para hablar con mi hijo. Señora Teresa, contrólese, ordenó la jueza con severidad. Luego volvió al abogado. Continúe. Las criaturas tienen pesadillas, prosiguió él. Santiago lloró en la escuela diciendo que su abuela y su madre se pelean y que no quiere perder a ninguna. Lucía ha vuelto a mojar la cama, algo que no pasaba hace 2 años. El hombre hizo una pausa calculada. Por todo eso solicitamos la suspensión del contacto entre la abuela y los menores hasta que el conflicto familiar se resuelva judicialmente. Sentí que el alma se me desprendía del cuerpo. No poder abrazarlos, no verlos reír, no hornear con ellos el pastel de chocolate de los sábados. Las lágrimas me traicionaron. No pude contenerlas. El licenciado Cárdenas se puso de pie con decisión. Excelencia, esto es una maniobra evidente. La señora Mariela está utilizando a los nietos como arma en un proceso que involucra millones de pesos. Sacó un fajo de documentos. Tenemos pruebas de que la señora ha desviado dinero, vendido bienes familiares y financiado un romance con recursos obtenidos ilícitamente. Eso no está en juicio aquí, interrumpió la jueza con firmeza. Estamos tratando una medida de protección, no una demanda civil. Pero todo está conectado, meritísima, insistió el abogado. La jueza hojeó los documentos en silencio durante un lapso que pareció una eternidad. Finalmente habló. Voy a conceder parcialmente la solicitud. El mundo se me vino abajo. La señora Teresa tiene prohibido acercarse a la residencia familiar, dictó la jueza. Sin embargo, me miró directamente. Las visitas a los menores se mantendrán bajo supervisión una vez por semana en un espacio neutral. No era lo que quería. Pero tampoco el peor desenlace. Mariela sonreía.
Esa sonrisa de triunfo me perforó el pecho. Para ella, cualquier restricción era una victoria. Salimos del juzgado. Yo caminaba como en un sueño vacía. En la puerta me esperaba don Ricardo. Apenas me vio, se acercó y me abrazó con fuerza. Y allí, en medio de aquella acera sucia del viejo tribunal, me derrumbé. Lloré como no lo hacía desde la muerte de Alonso. Lloré por la injusticia, por la maldad gratuita, por ver a mi hijo sentado inmóvil mientras su esposa intentaba destruirme. Ella ganó, sollocé en el hombro de Ricardo. Me quitó a mis nietos. No ganó nada, susurró él en mi oído. Esto fue solo una batalla, Teresa. La guerra aún no ha terminado. Esa noche no pude comer ni hablar. Me senté en la terraza, envuelta en una manta, mirando la ciudad sin verla. Ricardo me trajo té, puso música suave e intentó distraerme, pero nada sirvió. A las 10 se sentó a mi lado. Teresa, mírame. Levanté la cabeza. Tenía los ojos hinchados rojos. Esa mujer no sabe con quién se metió, dijo con calma. Me tomó la mano. Te subestimó. Pensó que ibas a rendirte, que ibas a encogerte y aceptar la derrota. Sonrió apenas, pero olvidó algo, que eres la mujer más fuerte que conozco. Has criado sola a un hijo, trabajado sin descanso, sobrevivido a la pérdida de un esposo y nunca te quebraste. No será ahora, cuando te venza una nuera manipuladora. Sus palabras fueron brasas sobre las cenizas. Algo dentro de mí despertó, una fuerza antigua. ¿Qué propones?, pregunté con la voz aún rota. Ricardo se levantó, fue hasta su estudio y regresó con una carpeta gruesa. Propongo que dejemos de jugar a la defensiva y empecemos a atacar. Abrí la carpeta. Más documentos, pero distintos: balances financieros, contratos, registros contables. La empresa de tu hijo se está hundiendo, explicó. Mala gestión, gastos excesivos, inversiones absurdas. En 6 meses estará endeudado por más de 500,000 pesos. ¿Cómo lo sabes?, pregunté desconfiada. Él sonrió con calma. Porque compré esas deudas discretamente a través de empresas intermediarias. Me miró fijo. Ahora soy el principal acreedor de tu hijo. Si quiero, puedo solicitar la quiebra de su compañía mañana mismo. Procesé la información despacio, como quien mastica fuego. ¿Lo hiciste por mí? Lo hice porque él lo merece, dijo. Y porque ahora, Teresa. Sus labios dibujaron una sonrisa apenas contenida. Ahora tú tienes el poder de decidir su destino. Miré los papeles, los números rojos, las cifras que marcaban el colapso de mi hijo. Su vida entera, literalmente en mis manos. Y por primera vez en días sonreí. Mariela había jugado sucio, pero olvidó que yo también aprendí a jugar. Y cuando una abuela italiana decide jugar, juega para ganar. Mariela creyó que me había destruido en aquella audiencia, sin imaginar que yo apenas estaba moviendo las piezas del tablero. El jaque mate se acercaba y sería devastador. Al amanecer siguiente desperté con una claridad peligrosa. No era rabia, ni tristeza, era algo más: afilado, estrategia. Tomé café mientras repasaba los documentos que Ricardo me había entregado. La empresa de Esteban se hundía rápido, deudas con proveedores, impuestos, atrasados, sueldos sin pagar. Un desastre financiero absoluto. Y ahora, gracias a las maniobras de Ricardo, controlábamos la mayor parte de esa deuda, 520,000 pesos. Pero algo en los papeles no cuadraba. Había un vacío, un detalle que me incomodaba. Marqué el número del licenciado Cárdenas. Necesito un contador forense, dije sin preámbulos. El mejor que conozca. ¿Para qué quiero investigar cada centavo que ha entrado y salido de la empresa de mi hijo en los últimos 3 años? Cada factura, cada transferencia, cada pago. Silencio del otro lado de la línea. Un silencio largo, espeso como el aire antes de una tormenta. Y supe en ese instante que algo grande estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué está buscando exactamente Teresa
preguntó el licenciado Cárdenas ajustando sus lentes. Pruebas, respondí sin dudar. Quiero saber quién hundió realmente esa empresa. Él comprendió al instante. Déjemelo a mí. En una semana tendrá el informe completo. Mientras tanto hice algo que jamás creí que haría, contraté a un detective privado. No el mismo que usaba Ricardo. Este era distinto especialista en vigilancia familiar. Nos reunimos en un café del centro. Un hombre discreto de unos 40 años, rostro curtido por el sol, y libreta vieja en la mano. Quiero saber cómo están mis nietos, le dije. Su rutina, su alimentación, si reciben cuidado o si son víctimas de abandono. ¿Sospecha de maltrato físico?, preguntó él levantando una ceja. No contesté despacio. Sospecho de negligencia emocional. Su madre está más pendiente del dinero y del amante que de sus propios hijos. Él asintió escribiendo en silencio. En 10 días tendrá un informe completo, señora. Una semana después, el licenciado Cárdenas llegó a la cobertura con una carpeta tan gruesa que parecía pesar toneladas. Su rostro era tenso, pero sus ojos tenían ese brillo de quien sabe que trae dinamita en las manos. Siéntese, Teresa. Tiene que ver esto. Abrió la carpeta. Gráficas, tablas, documentos subrayados con marcador amarillo. Su hijo no es un ladrón, comenzó. Esteban es incompetente. Si tomó malas decisiones, confió en quien no debía. Pero el dinero fue desviado sistemáticamente por una sola persona. Mi corazón se aceleró. Mariela. Exactamente, señaló los números. En los últimos 3 años se esfumaron 340,000 pesos. Retiros sin justificar, transferencias a cuentas fantasmas, pagos a proveedores inexistentes. Pasó la página. Rastreamos cada movimiento. El dinero terminó en 3 lugares: una cuenta conjunta con su amante Julio César, inversiones a nombre de la madre de Mariela y la compra de un departamento en Acapulco que nadie conocía. 340,000. Mariela no solo había traicionado a mi hijo, lo había destruido ladrillo a ladrillo durante años. Y hay más, continuó el abogado sacando otro documento. Recuerda las joyas de su abuela, las que dijo que vendió por 23,000 falso. Fueron tasadas en 58,000. La diferencia la embolsó mediante una transacción fraudulenta con el joyero, primo de Mariela. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo, rabia, indignación y una satisfacción oscura. Por fin tenía pruebas sólidas. ¿Qué hacemos con todo esto?, pregunté. Cárdenas sonrió, ese tipo de sonrisa que solo tienen los abogados que huelen sangre. Ahora, Teresa, ahora la destruimos. A la mañana siguiente, el detective me entregó su propio informe. Lo abrí con manos temblorosas. Santiago había faltado 3 veces a la escuela esa semana. Mariela simplemente se había olvidado de llevarlo. Los niños comían mal, loncheras vacías, comida rápida, horarios caóticos. Lucía había vuelto a mojar la cama, pero no por mí, como Mariela afirmó en el tribunal, sino porque su madre pasaba noches enteras gritando por teléfono, encerrada con el celular, mientras los niños se quedaban solos frente a la televisión. Había fotos, videos. Santiago esperando en la reja del colegio solo al caer la tarde. Lucía llorando en el parque con los brazos irritados por quemaduras de sol. Negligencia, pura y documentada. Apreté las fotos con los dedos. Mis pequeños, sufriendo mientras esa víbora posaba en el tribunal como madre ejemplar. ¿Tengo suficiente?, pregunté al licenciado, tendiéndole los documentos: fraude, desvío de fondos, negligencia infantil. Él los revisó uno por uno con una calma casi teatral. Luego levantó la vista y sonrió. No solo tiene suficiente, Teresa, dijo golpeando la mesa. Tiene un arsenal nuclear. Pero algo aún me desgarraba por dentro. Mi hijo. Esteban. Débil, manipulado, vacío. Parte de mí quería verlo caer junto a ella, pagar por cada lágrima. La otra parte, la madre, quería rescatarlo aunque fuera de sí mismo. Esa noche en la terraza le hablé a Ricardo. Puedo destruirlos a los dos, dije, sin rodeos. Tengo pruebas de todo.
Podría llevar a Mariela a prisión, pedir la custodia de los niños, ejecutar las deudas y dejar a Esteban en la ruina total. Ricardo me escuchó en silencio. Conocía ese tono. Pero sigue siendo tu hijo, dijo finalmente. Sí, asentí despacio. Y sé que también es víctima no solo de las circunstancias, sino de su propia debilidad. Y de ella. Él me tomó la mano. ¿Qué piensas hacer entonces? Respiré hondo. La decisión ya estaba tomada. Voy a darle una última oportunidad. Una. Pero bajo mis condiciones. ¿Cuáles? Le propondré un acuerdo. Yo perdono las deudas que tú compraste, 520,000 pesos, si él cumple 3 cosas. Primero, divorciarse de Mariela inmediatamente. Segundo, asistir a terapia familiar conmigo y con los niños. Y tercero, devolverme cada peso que me robó, aunque sea a plazos. Ricardo me miró con un respeto que no había visto en sus ojos antes. Y si se niega, mi mirada se endureció. Si se niega, los destruyo a ambos. Ella irá a prisión, él perderá todo, y yo pediré la custodia de mis nietos. No eres solo fuerte, Teresa, dijo Ricardo con una sonrisa leve. Eres brillante. Al día siguiente, el licenciado Cárdenas redactó el documento. Cada cláusula, cada palabra medida al milímetro, firmada por testigos, sellada en notaría. Era la última oportunidad de Esteban para demostrar que aún quedaba algo del hijo que una vez amé. Solo faltaba una cosa: fijar el día del encuentro. El duelo final. La reunión se programó para un martes a las 10 de la mañana en el despacho del licenciado Cárdenas. Terreno neutral. Ambiente frío. Testigos presentes. Llegué 15 minutos antes. Vestido gris discreto. Cabello recogido, sin joyas. Quería mostrar lo que realmente era una mujer serena, preparada, inquebrantable. Ricardo estaba a mi lado. El licenciado organizaba los papeles sobre la mesa de reuniones. El contador forense, el doctor Pablo, ya estaba frente a su computadora portátil. También había un oficial judicial y una psicóloga especializada en derecho familiar. A las 10 en punto el timbre sonó. La puerta se abrió. Esteban entró primero. Había adelgazado tanto que el traje le colgaba de los hombros. La barba crecida, los ojos hundidos, la piel pálida. Parecía un hombre que ya lo había perdido todo y que estaba a punto de enfrentarse con quien no debía haber traicionado jamás. Mariela fue la última en entrar. Tacones altos, vestido rojo ajustado, maquillaje pesado. Intentaba parecer segura, pero sus ojos la traicionaban, ese brillo ansioso del animal acorralado. Detrás de ella venía su abogado, el mismo de siempre, un hombre gordo con traje arrugado y aliento a café rancio. Buenos días a todos, dijo el licenciado Cárdenas con voz firme. Gracias por venir. La reunión, explicó, tenía carácter conciliatorio y probatorio. Todo lo dicho quedaría grabado y podría usarse judicialmente. Mariela abrió la boca para protestar, pero su abogado le apretó el brazo. Empiecen, dijo resignado. El licenciado encendió el proyector. La primera imagen iluminó la pared, una hoja de cálculo. Iremos directo al punto, anunció. En los últimos 3 años desaparecieron 340,000 pesos de la empresa del señor Esteban Ramírez. Los números rojos titilaban en la pantalla: transferencias no autorizadas, pagos falsos, desvío sistemático de fondos. Esteban abrió los ojos incrédulo. ¿De qué estás hablando?, balbuceó. Mentira. Todo eso es inventado, explotó Mariela. El contador forense, el doctor Pablo, se levantó con calma. Nada aquí es inventado, señora, dijo con voz fría. Los datos provienen del sistema contable de la empresa, verificados con estados bancarios oficiales y documentos fiscales. Cambió la diapositiva. Aquí tenemos una transferencia de 53,000 pesos a una cuenta conjunta a nombre de Mariela Hernández y Julio César Tavares. El nombre del amante resonó en la sala como un disparo. Esteban se puso de pie de golpe.
Julio, pusiste su nombre en una cuenta. Espera, puedo explicarlo, suplicó ella. ¿Explicarlo? Entonces explícame esto, dijo el contador cambiando otra vez la imagen. Apareció una foto de un departamento frente al mar. Compra de inmueble en Acapulco. 2 recámaras. Valor 280,000 pesos. Adquirido hace 8 meses. A nombre de Mariela Hernández y Julio César Tavares. Silencio. De esos que pesan toneladas. Esteban palideció tambaleante buscando apoyo en la mesa. ¿Compraste una casa con él? ¿Con mi dinero? Mariela se quedó sin aire, los ojos buscando una salida que no existía. Hay más, intervine con voz helada. El licenciado pasó las siguientes diapositivas. Las imágenes proyectadas hicieron que el aire se volviera irrespirable, Santiago solo esperando en la puerta de la escuela. Lucía con los brazos enrojecidos por el sol. Registros de ausencias, reportes escolares, fotografías. Mientras usted se ocupaba de su amante y del dinero robado, dije despacio. Palabra por palabra, sus hijos eran descuidados. La psicóloga familiar, intervino. Hablé con la escuela. La coordinadora expresó preocupación por el estado emocional de los niños. Santiago muestra agresividad. Lucía presenta retrocesos en su desarrollo. Esteban se derrumbó. Lloraba sin control, el rostro entre las manos. No sabía nada. Dios mío, no sabía nada de esto. ¿Y por qué nunca miraste?, grité, perdiendo por un segundo la compostura. Estabas tan ocupado, siendo el esclavo de esta mujer, que no viste cómo destruía todo, tu empresa, tus hijos y a tu madre. Mariela se levantó de golpe apuntándome con el dedo. Vieja resentida, haces esto porque no soportas que tu hijo tenga su propia vida. Vida me incorporé también. A eso le llamas vida, robar, engañar, abandonar a tus hijos. Eres una farsa, Mariela. Una mentirosa, una estafadora, una madre indigna. Basta, el licenciado Cárdenas golpeó la mesa. Siéntense las dos. Respiré hondo, obligándome a recuperar el control. Me senté. Mariela permaneció de pie unos segundos más, temblando de rabia. Siéntese por su bien, le susurró su abogado. Ella obedeció lanzándome miradas llenas de veneno. El licenciado abrió la última carpeta. Señor Esteban, dijo, ahora hablaré con usted. Deslizó un documento sobre la mesa. Su empresa debe 520,000 pesos. Esas deudas fueron adquiridas por el señor Ricardo Beltrán mediante compañías intermediarias. Podría solicitar su quiebra en cualquier momento. Esteban levantó la vista confundido. Ricardo a mi lado se mantuvo en silencio. Pero continuó el abogado, hay una propuesta. Su madre está dispuesta a perdonar la deuda bajo 3 condiciones. Le pasé el documento. Él lo tomó con manos temblorosas. Divorcio inmediato de Mariela Hernández, leyó. Terapia familiar durante al menos 1 año. Y devolución de los fondos apropiados del patrimonio de su padre, 1,600,000 pesos en cuotas, durante 10 años sin intereses. El silencio se volvió denso, casi líquido. Si aceptas, dije mirándolo directo a los ojos, te ayudo para empezar de nuevo. La empresa puede levantarse. Podrás tener la custodia compartida de los niños. Y quizá con el tiempo, volver a ser el padre que merecen. Y si no acepto, susurró él. Si no aceptas, respondí sin titubear, los destruyo a ambos. Mariela enfrentará cargos por fraude y apropiación indebida. Tú irás a la quiebra. Y yo pediré la custodia total de Santiago y Lucía. Él no va a firmar nada, gritó Mariela. No firmes. Esteban está mintiendo. Mintiendo, intervino el licenciado empujando otro documento hacia ella. Este es el acta de denuncia ya presentada contra usted. Fraude, falsificación de documentos y apropiación ilícita. El caso será remitido al Ministerio Público hoy mismo. El rostro de Mariela se volvió blanco como el papel. Esteban la miró. Luego me miró a mí. Volvió a ella. Rodrigo, por favor. Su voz se quebró desesperada. Piensa en los niños. Piensa en lo que fuimos. Él la observó con una calma inquietante. Y por primera vez en años vi en sus ojos algo distinto, rabia lúcida,
Tú destruiste mi familia, dijo despacio. Robaste mi empresa, engañaste a mi hijo con otro hombre, compraste una casa con él. Y todavía hablas de familia. Tomó la pluma. Firmó. Mariela gritó. Literalmente gritó. Insultó, lloró, trató de arrebatar el papel de sus manos. El oficial de justicia tuvo que sujetarla. Cobarde, te vas a arrepentir. Ya me arrepiento, respondió Esteban con la voz rota pero firme. Me arrepiento de haber tardado 13 años en ver quién eres realmente. Mariela fue escoltada fuera aún lanzando amenazas. La puerta se cerró y el silencio al fin regresó. Esteban se desplomó en la silla cubriéndose el rostro. Yo lo miré. Ese hombre destrozado era de algún modo el mismo niño al que una vez le enseñé a andar en bicicleta. Me acerqué despacio, puse una mano sobre su hombro. Ahora, hijo, susurré, empezamos de nuevo. Empezamos desde cero. Él me abrazó y por primera vez en mucho tiempo lloramos juntos. Porque hay heridas que, aunque profundas, todavía pueden cerrarse. La serpiente había sido desenmascarada, pero la historia aún no había terminado. Faltaba lo más importante, reconstruir. 6 meses pueden parecer poco cuando se dicen rápido, pero cuando uno está reconstruyendo una vida entera, cada día pesa como un año. Ahora estoy aquí sentada en la terraza del ático, con el café recién hecho entre las manos. El sol de septiembre se cuela por los ventanales y calienta mi rostro. Allá abajo, la Ciudad de México, despierta el tráfico, las bocinas, la prisa. Pero aquí arriba por fin la paz. Mucho cambió en estos 6 meses. Mariela cumple su condena. El juez, considerando que era su primera falta, le otorgó servicio comunitario. 200 horas limpiando guarderías públicas. Perdió todo. El departamento en Acapulco fue subastado para pagar las indemnizaciones. El amante desapareció cuando se acabó el dinero. Curioso cómo esos hombres siempre se esfuman cuando ya no hay nada que robar. A veces llama a los niños. Santiago contesta con educación pero distante. Lucía llora después de cada llamada. El psicólogo dice que con el tiempo eso también sanará. Y Esteban vive ahora en un pequeño departamento en la colonia del Valle. Modesto pero limpio, ordenado. Trabaja en una empresa de logística. No es dueño ni gerente. Es solo un empleado. ¿Y sabes qué me dijo la semana pasada? Mamá, por primera vez en años duermo tranquilo. Ya no hay llamadas de bancos, ni mentiras que sostener, ni voces venenosas susurrando a mi oído. Tiene la custodia compartida de los niños. Los martes y jueves duerme en su casa. Y todos los sábados los trae aquí. Hoy es sábado. Miro el reloj, 9:15. Deben llegar en cualquier momento. La campana suena. Mi corazón late más rápido. Siempre me pasa como si fuera la primera vez. Abro la puerta. Abuela Teresa, grita Lucía lanzándose a mis brazos. Está más alta, con el cabello más largo y la sonrisa incompleta. Le faltan los 2 dientes de enfrente. Santiago viene detrás, más reservado. 8 años. Esa edad en que los abrazos ya les dan un poco de pena. Pero cuando me ve, corre también. Abuela, trajimos los ingredientes. Papá nos dejó escogerlos en el súper. Esteban aparece en el umbral con 2 bolsas en las manos. Ha subido de peso. Ya no tiene la mirada hundida ni la sombra en los ojos. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. Don Ricardo asoma desde la cocina secándose las manos con un trapo. Listos, campeones. Hoy haremos el mejor pastel de chocolate de todo México. Las risas llenan la casa. La cocina se convierte en un caos delicioso, harina, en el suelo chocolate, en las manos de Lucía, Santiago, rompiendo huevos con la lengua fuera de concentración. Esteban y yo batimos la masa juntos. Durante un largo rato trabajamos en silencio. Mamá dice al fin sin mirarme, gracias. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo ni siquiera cuando no lo merecía. Detengo la cuchara, tomo su mano. Soy tu madre, Esteban.
Las madres no se rinden. Discutimos, nos herimos a veces, nos alejamos. Pero rendirse jamás. Él se limpia una lágrima fingiendo que no existe. La terapia me está ayudando, admite. La doctora dice que viví bajo abuso psicológico por años, que Mariela usó manipulación para aislarme. No es excusa, pero al menos entiendo por qué fui tan ciego tanto tiempo. Y ahora pregunto, ¿cómo te sientes? Sonríe. Un gesto sincero, luminoso, ligero. Por primera vez en mucho tiempo, ligero. El pastel está en el horno. El aroma a chocolate invade el aire. Las risas de los niños llegan desde la sala donde don Ricardo les pone caricaturas. Esteban y yo salimos a la terraza. Él se sienta en la misma silla donde yo lloré tantas noches. Mira la ciudad. El viento le revuelve el cabello. Nunca te pregunté, mamá. Dice con una media sonrisa. Tú y Ricardo. Sí, respondo sonriendo. Estamos saliendo. Si eso es lo que quieres saber. Saliendo, ríe. Mamá, tienes 68 años. ¿Y qué con eso, mi amor?, le contesto dándole un pequeño codazo. Ahora el amor tiene fecha de caducidad. Ricardo me hace feliz. Me respeta. Me trata como una reina. Y eso, después de todo lo que viví, es lo mínimo que merezco. Esteban se queda callado con una ternura que no le conocía. Mereces eso, mamá. Y más. Nos quedamos mirando la ciudad, madre e hijo. Dos almas que un día fueron enemigas, ahora simplemente aprendiendo a ser familia de nuevo. Mamá dice de pronto, sobre el dinero, los pagos. No te preocupes por eso ahora, respondo. Hazlo a tu ritmo. No es por el dinero, me interrumpe. Lo miro. Entonces, ¿por qué? Por entender que los actos tienen consecuencias, dice. Por aprender a valorar a quienes te aman de verdad. Por ser un hombre de los de verdad. No uno que grita o domina, sino uno que protege y honra. Asiento orgullosa. Del horno llega el olor dulce del pastel. Ya está listo, abuela, grita Lucía. 10 minutitos más, mi amor, respondo riendo. Nos reunimos todos alrededor de la mesa. Santiago cuenta historias del colegio. Lucía me enseña un dibujo, una familia tomada de la mano. Papá, yo, la abuela y don Ricardo. Y mamá, pregunta Esteban con cuidado. Lucía responde sin pensar en otra hoja. Vive lejos ahora. Los niños tienen esa sabiduría limpia. Entienden sin que uno les explique. Ricardo me mira desde el otro extremo de la mesa. Sonríe. Le devuelvo la sonrisa. Cuando todos se van, Esteban y los niños rumbo al parque, quedamos Ricardo y yo en la terraza. El atardecer tiñe el cielo de naranja y rosa. Él me toma la mano. Lo lograste, Teresa. Lo reconstruiste todo. Lo logramos, corrijo. Nada de esto lo habría hecho sola. Claro que sí, dice. Eres la mujer más fuerte que conozco. Apoyo la cabeza en su hombro. El viento huele a pan y a ciudad. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, pregunto en voz baja. ¿Qué? Que no se aceptan migajas. Que la dignidad no se negocia. Y que aunque la vida te rompa en 1000 pedazos, lo miro si te reconstruyes con tus propias manos pieza por pieza. Ya no vuelves a ser la misma. ¿En qué te conviertes entonces?, pregunta él sonriendo. Sonrío también. En diamante. Creyeron que me quebrarían, pero no sabían que ya había aprendido a hacerlo sola una y otra vez hasta volverme diamante. Y el diamante, cariño, ya no se rompe. El diamante brilla.